Hoy les hablaré sobre las pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2. Estas pruebas diagnósticas para la identificación de este virus han jugado un rol muy importante para la mitigación y el control de la pandemia ocasionada. La detección y caracterización de dicho virus, así como sus consecuencias inmunológicas que producen el huésped, fueron el punto de partida y un elemento clave para el desarrollo de herramientas farmacológicas que vienen adelante, tanto preventivas como curativas. Quiero entonces destacar el rol de esas pruebas diagnósticas, para lo cual he organizado esta presentación en 3 partes. Empezaré con algunos y me enfocaré primero a contarles o a desglosar un poco unos conceptos específicos, entre ellos los escenarios de transmisión, el genoma y sus proteínas, la historia viral e inmunológica, para después pasar y presentarles el tipo de pruebas y su utilidad, es decir, el objetivo que persigue cada una de estas pruebas, y finalizaré exponiendo los retos a los que se enfrentan y los desafíos futuros que tienen estas pruebas diagnósticas y cómo influencian los nuevos desarrollos que se vienen en cuanto a este tema de las pruebas. El primer concepto son los escenarios de transmisión del virus, es decir, los patrones de transmisión del virus que deben tenerse en cuenta para el uso de las pruebas. Se plantean 4 posibles situaciones de transmisión. Está la ausencia de casos, es en los que no hay ningún caso notificado en el momento en que se introduce o que se inicia la pandemia, o la ausencia de casos una vez se haya finalizado la pandemia. Se cuenta también otros escenarios de transmisión como los casos esporádicos, los conglomerados de casos, la transmisión comunitaria, que van a ser aquellos brotes más amplios de transmisión, y ya cuando estemos en un contexto de inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, que se obtiene tras la vacunación o tras la infección natural, donde vamos a tener un número suficiente o un umbral o un porcentaje de umbral, un número suficiente de personas que ya están protegidas, y así se disminuye la probabilidad de propagación adicional de este virus. Por otro lado, es importante que se conozca o se entienda muy bien la historia virológica o inmunológica del proceso patológico de la infección por SARS. En esta gráfica ustedes pueden ver o muestra el curso clínico virológico inmunológico, es decir, muestra los diferentes momentos en que empieza a detectarse los síntomas, se empiezan a detectar el virus o se empiezan a elevar los anticuerpos. Para el caso de COVID, se tiene más o menos en promedio que la infección ocurre. Hay un intervalo que ocurre 14 días. Ese intervalo puede variar dependiendo si la enfermedad ha sido leve o ha sido grave. Cuando ha sido grave o severa, esta infección o este promedio de intervalo se puede extender hasta los 21 días. Ustedes pueden ver en esta gráfica la línea azul clara, donde se empieza a detectar el virus, es decir, a través de pruebas de PCR o antígenos se empieza a detectar la presencia del virus, la cual tiene un pico más o menos aproximadamente entre el 5º y 7º día, cuando son infecciones más leves, y puede durar hasta O10 o en el día número 10, cuando las infecciones son más severas y ese intervalo que les comenté anteriormente se expande. La línea verde y la línea roja ya nos indican la elevación de la respuesta o de las inmunoglobulinas frente a una respuesta humoral o inmunidad. Se empieza esa producción más o menos desde el día 7 y puede durar más o menos dependiendo nuevamente de la severidad de la enfermedad. Ustedes pueden ver la línea roja, que representa el inicio de la producción y permanencia de la inmunoglobulina G, que esta aumenta o puede ser la inmunidad a largo plazo. Importante también otro concepto ha sido la secuenciación completa del genoma del virus, es decir, el mapa genético fue fundamental durante el inicio de la pandemia. Esto ocurrió más o menos a finales de diciembre, donde en Wuhan se pudo identificar el mapa completo del genoma del virus del SARS y permitió identificar que este virus pertenecía a la familia de los coronavirus y que ya era diferente a otros coronavirus. ¿Dónde radica la importancia de esta secuenciación del virus? Radica en la posibilidad del desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas, que la idea es que estén diseñadas para detectar precisamente partes o genes de este virus, para detectar parte de su estructura, así como para definir los blancos terapéuticos farmacológicos que se pueden introducir en el tratamiento del COVID, o adicionalmente los blancos de las vacunas que existen. Este virus es un virus ARN de cadena simple y contiene aproximadamente
14 marcos abiertos de lectura, que cada uno de esos codifica proteínas no estructurales, incluyendo enzimas que aparecen en los ciclos de reproducción. Adicionalmente, el virus también, el genoma, perdón, también codifica otras proteínas adicionales y estas proteínas pueden estar, dependiendo dónde están ubicadas, son proteínas estructurales y específicamente están la proteína de la espícula, la proteína de la envoltura, de la membrana y la nucleocapsia, adicional a otras proteínas accesorias que están involucradas, digamos, en la reproducción del virus. Como mencioné anteriormente, los objetivos de las pruebas diagnósticas apoyan una respuesta a la pandemia, ayuda a mitigar el impacto en la población vulnerable y en los sistemas de salud, mientras logramos permitir el funcionamiento de la sociedad y la economía. A medida que tenemos pruebas diagnósticas, podemos lograr a controlar de alguna forma la pandemia. Se consideran entonces objetivos diferentes de las pruebas y podemos decir que desde el punto de vista epidemiológico, estas pruebas o estas estrategias de diagnóstico se han utilizado de acuerdo a la situación epidemiológica. Entonces tenemos objetivos tanto epidemiológicos como inmunológicos y desde el punto de vista epidemiológico están aquellos de cómo controlar la transmisión. Uno puede hacer testeo masivo poblacional, poder identificar dónde están los casos y poder romper esas cadenas de transmisión. Podemos monitorear la incidencia y tendencias a lo largo del tiempo, tanto en los diferentes centros de salud, hospitales, mitigar el impacto en los servicios de salud, tratando de identificar cuáles son esas poblaciones vulnerables, en este caso los de mayor riesgo, como los trabajadores de la salud, identificar conglomerados específicos que pueden suceder en los colegios o en los lugares de trabajo o en los clústeres, en las cárceles o en migrantes. Y también otro objetivo es prevenir la reintroducción del virus en los lugares donde ya se ha logrado la supresión o posiblemente podamos, una vez se alcance el umbral o la inmunidad de rebaño, vamos a tener que identificar o permitir que no se reintroduzca ese virus. Dependiendo de la situación epidemiológica donde nos encontremos, se usan simultáneamente diferentes estrategias, bien sea de controlar, de monitorear o de mitigar, de prevenir la reintroducción. En términos clínicos o inmunológicos, los objetivos van dirigidos a uno específicamente, a tener un diagnóstico certero de la infección para definir el manejo, para predecir la severidad y un objetivo específico importante en el contexto clínico y también para determinar la inmunidad, no solamente para conocer si estamos protegidos, sino la duración de esa protección tras la infección natural o bien sea en este caso en el momento actual, por ejemplo, ante el panorama de la vacuna, de un plan de vacunación que se está implementando en todos los países. Las pruebas COVID se pueden clasificar de acuerdo a si se detecta directa o indirectamente el virus. Las pruebas desarrolladas a la fecha para esa detección se pueden clasificar tanto en directas como indirectas y cada una de ellas tiene ventajas y limitaciones específicas. Y su fiabilidad o rendimiento, utilidad de las pruebas depende de muchos factores, entre ellos la prevalencia de la infección por SARS en la población donde se realiza, los escenarios de transmisión de los cuales hablaba al inicio de la charla, el tipo y calidad de la muestra que se requiere para procesar cada una de esas pruebas, el momento de la historia natural de la enfermedad donde se toma esa muestra y aquellas muestras, aquellas pruebas diagnósticas que detectan de manera directa el virus son las pruebas moleculares y de esas pruebas moleculares hay dos, la PCR y los antígenos. Y aquellas que detectan de manera indirecta el virus están aquellas que podemos decir que son inmunológicas o serológicas y son tanto cuantitativas como cualitativas. Más adelante vamos a ver cada una de ellas de manera más general o específica para poder entender con mayor profundidad cada uno de esos objetivos. Entonces, tengan presentes que dentro de las pruebas moleculares, como lo dije anteriormente, son aquellas que detectan directamente el virus y son las PCR y los antígenos. Y en cuanto a ellas, la principal o la prueba estándar, la gold estándar de esas pruebas moleculares es la PCR, que detecta específicamente los genes del genoma que se codifican y tiene una sensibilidad del 85 al 90% y una especificidad del 100%. Esa especificidad o ese rendimiento de las pruebas depende también
de las muestras que se tomen. Específicamente son mejores las pruebas, las muestras que se tomen de hisopado nasofaríngeo o de hisopado orofaríngeo, y en la medida que tenemos otros tipos de muestras, como desde el esputo hasta la saliva, va disminuyendo esa sensibilidad. Y también va a depender, como lo dije anteriormente, del transcurso de la enfermedad. A continuación hay una gráfica donde uno debería hacerse una pregunta importante, es que de contestar frente a esa PCR y cuándo es el mejor momento para tomar esa muestra. Entonces, ustedes ven que en esta figura se ilustra la cinética de los marcadores durante la infección y el diagnóstico de laboratorio e indica el mejor momento para la toma de muestras, sobre todo en este caso, estamos hablando de la PCR o de la muestra molecular. En rojo está indicando la curva que indica la identificación del virus y cómo durante la fase aguda de la infección esta sube, y en este periodo es cuando las muestras deben estar, las muestras de hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo, es cuando deben tomarse, de manera que el rendimiento de esas pruebas suben y se tenga, en este caso, mayor sensibilidad. Un concepto muy importante en estas muestras, en este tipo de pruebas, es algo que actualmente no se reporta todavía. Las pruebas moleculares se están reportando como resultados cualitativos, si es positiva o negativa, pero hay algo importante que tras una revisión de la literatura cada vez muestra que tiene un valor muy importante, y eso se llama el CT o el umbral de amplificación. ¿Y qué es este CT? Ese umbral quiere decir que es el número de ciclos de amplificación requeridos para detectar el virus, y es inversamente proporcional a la carga viral. ¿Esto qué quiere decir? Entre se obtiene un valor menor, se va a obtener una alta carga viral, y un valor más alto se va a entender una carga más baja. Y entre más alto, pues más infectividad, entre más bajito, más infectividad, y entre más alto ese valor, menor infectividad. ¿Por qué es importante esto? O sea, tiene una utilidad importante porque los valores se han correlacionado. Esa revisión sistemática de la literatura ha demostrado que los valores se correlacionan con unos resultados clínicos y así pueden proveer información valiosa frente a los pacientes cuando están ante una probabilidad de una enfermedad más severa. Es decir, que los resultados indican que los valores bajos de CT están potencialmente asociados a peores resultados clínicos. Y esto nos permite tener un mejor adecuado clínico o tomar decisiones con relación al ámbito ocupacional y poder indicar en qué momento las personas deben guardar mayor aislamiento o retornar más rápido al hogar, al trabajo. Mientras que se reportan, como les decía, actualmente se reportan valores tanto positivos como negativos, lo cual es un reporte o un valor cualitativo, lo cual es insuficiente para el diagnóstico. Ojalá pudiéramos tener hoy en día valores específicos de CT y sacarle más provecho a este indicador para los beneficios clínicos. En esta gráfica se puede observar la probabilidad de dos desenlaces. Entonces tenemos una gráfica A y una gráfica B, y en la gráfica A se muestra la sobrevida hospitalaria y en la gráfica B se muestra la sobrevida que se tiene tras la extubación. Es decir, si hay probabilidad de extubación frente a la carga viral. Sobre el eje horizontal están los días después de la admisión, y sobre el eje vertical está la probabilidad de cada uno de estos desenlaces. Recuerden que el desenlace A con relación a la permanencia, a la sobrevivencia hospitalaria, y el desenlace B con relación a la extubación, a la extubación. Y a mayor carga viral, ustedes hay menor probabilidad de extubación y menor probabilidad de supervivencia hospitalaria. Como lo mencioné anteriormente, un valor por debajo del 25%, es lo que están tratando de estandarizar, se asocia a mayor riesgo de requerir intubación o mortalidad. Con relación a las pruebas de antígenos, que es la segunda prueba molecular para identificar un componente del virus, son los antígenos virales, que también se sacan de las muestras, se obtienen de las muestras de hisopado nasofaríngeo, orofaríngeo o nasal. ¿Qué ventajas confieren esta prueba? Es mucho más rápida y es útil específicamente para personas sintomáticas o personas asintomáticas que han tenido contacto estrecho con personas sintomáticas. Su sensibilidad es menor que la prueba estándar, como la PCR, y una especificidad alta.
Es muy importante entender que esta prueba, a pesar de ser rápida, nos puede dar un resultado importante para la toma de decisiones. Su sensibilidad es menor que la PCR y disminuye aún más cuando las cargas virales son bajas. Por eso es importante entender que es más útil en las personas sintomáticas que en las personas asintomáticas y tiene un resultado mucho más rápido en los primeros días de la infección. Con relación a las pruebas serológicas que detectan de manera indirecta el virus, su rol potencial ha generado un interés considerable entre los diferentes, digamos, sectores, tratando de encontrar herramientas adicionales de diagnóstico. Los epidemiólogos, por un lado, buscando herramientas para generar datos de seroprevalencia que informen los modelos matemáticos de transmisión de la enfermedad, otros tratando de buscar la historia natural de la enfermedad, cuándo se empieza a adquirir una inmunidad humoral o celular y cuándo se logra una inmunidad a largo plazo. También los desarrolladores de vacunas están buscando herramientas para evaluar la eficacia y esto va a ser una de las pruebas importantes en determinar esa inmunidad. Y otras compañías, los gobiernos buscando herramientas de retorno laboral. ¿Y estas pruebas qué son? Estas pruebas detectan la presencia de anticuerpos frente a la respuesta del virus del huésped. Y estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Estas pruebas es importante entender que solamente o únicamente indican si las personas han estado en contacto con el virus y por lo tanto no son pruebas diagnósticas. Ayudan al diagnóstico, pero no deben tenerse en cuenta como una prueba diagnóstica. Las pruebas serológicas, como lo mencioné anteriormente, pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas y arrojan las pruebas cualitativas un resultado positivo o negativo. Y las pruebas cuantitativas, con mucho más beneficios, nos pueden ayudar a entender la cantidad de anticuerpos que se están produciendo tras una respuesta o contacto con el virus. Debe entenderse que esa respuesta está mediada por aumento de inmunoglobulinas, donde se presencia tanto anticuerpos totales como inmunoglobulinas M, A y G, que van apareciendo en diferentes momentos de la historia natural. Las primeras que se presentan son la IgM, IgA, que más o menos la seroconversión empieza entre los 5 y 13 días. Y una mucho más específica es la inmunoglobulina G, mucho más específica que las dos anteriores, y su seroconversión ocurre entre los días 11 y 14. Una revisión de la literatura desde el punto de vista inmunológico nos evidencia que existe una dependencia entre el tiempo y la respuesta inmunoadaptativa tras la infección por el virus y su impacto en la sensibilidad y especificidad de estos tests. Si ustedes miran esta gráfica, muestra cómo la duración de la seropositividad depende de la severidad de la enfermedad. Aquellos con enfermedad severa muestran un descenso de anticuerpos mucho más lento que puede ser detectado inclusive hasta un año. Por el contrario, las personas asintomáticas con enfermedades mucho más o enfermedades leves, los anticuerpos van en un descenso mucho más rápido. Entonces, la conclusión es que hay una dependencia del tiempo con relación a la severidad de la enfermedad. En cuanto a la sensibilidad de estas pruebas, también se ve que tiene, pues, complementando la información anterior, la sensibilidad de estas pruebas varía según el momento de la enfermedad y para cada inmunoglobulina. Por ejemplo, la sensibilidad es mayor entre los días 15 y 21 de la enfermedad y específicamente es mejor esa sensibilidad cuando se identifican las inmunoglobulinas totales. La especificidad es alta con relación a las 3 inmunoglobulinas. Y esto lo complementando con una revisión de la literatura, una revisión sistemática, cuyo desenlace primario era medir la sensibilidad y especificidad estratificado por cada uno de los métodos diagnósticos, de cada uno de los métodos por los cuales se identifican los anticuerpos. Están el ELISA, el LFA y la CLIA, y lo que muestra, arrojaron una sensibilidad general para IgG e IgM mayor para CLIA versus ELISA y LFA. LFA siendo
u optando las sensibilidades mucho más bajas. Siempre obtuvo este tipo de análisis de anticuerpos, tuvo una sensibilidad mucho más baja comparada con las demás pruebas como ELISA y CLIA. ¿A qué retos nos enfrentamos? Una vez visto, digamos, estos conceptos anteriores con relación a las bondades y ventajas que tiene cada una de estas pruebas, los retos desde el inicio de la pandemia y frente a los cuales todavía nos enfrentamos son los siguientes. Están los costos, los requerimientos logísticos, es decir, que este tipo de pruebas moleculares requieren de laboratorios específicos con un nivel de seguridad estricto, con habilidades de tomas de muestras, con un transporte especial y otros equipos de laboratorio que en ciertas zonas del país o zonas rurales no se pueden, digamos, estandarizar y utilizar de manera correcta y va a impactar tanto en la sensibilidad como especificidad de esas pruebas. Dada la alta demanda de insumos al inicio, siempre hubo escasez de reactivos y recursos necesarios para poderlos procesar. Todos los países, con aras a poder mitigar esa pandemia, se vieron enfrentados a competir por los recursos. Otro reto importante son las nuevas variantes del SARS que pueden disminuir la efectividad de esas pruebas diagnósticas para detectar el virus. Las mutaciones que se producen dan lugar a cambios en el mapa genómico y las pruebas tendrán que actualizarse para detectar precisamente los genes que varían en esas mutaciones. Entonces hay cierta acumulación de mutaciones que pueden producir resultados o falsos negativos y con cualquier prueba molecular, contra cualquier prueba molecular. Si se produce una mutación específica en una parte del genoma del virus evaluada por esa prueba, entonces se obtienen falsos positivos. Por ejemplo, ya se han identificado que una prueba que se llama TACPath COVID Combo Kit tiene una disminución de sensibilidad ante la variante alfa. Y una prueba que se llama línea COVID-SA Kit también muestra una disminución de la variante alfa. Hay que ver y seguir identificando ante las otras variantes de preocupación, en este caso la de Delta, que va a ingresar o que ya ingresó al país, hay que ver su impacto con relación a estas pruebas. Otro reto importante es en el panorama de la vacunación, cómo estamos pensando realizar la evaluación de esa inmunidad adquirida tras la vacunación. Actualmente no se recomienda la evaluación de inmunidad con COVID posterior a la vacunación. No hay una prueba específicamente aprobada, en este caso por la FDA, que haya establecido su utilidad específica en determinar esa inmunidad. Hay diferentes anticuerpos que se producen por las vacunas. Por ejemplo, la vacunación por Sinovac puede producir anticuerpos anti-N. Las demás vacunas disponibles no generan este tipo de anticuerpos. La vacunación, por ejemplo, con vacunas de ARN mensajero o vector viral o virus inactiva estimula la producción de anticuerpos contra la proteína S o anticuerpos anti-spike. Entonces, la vacunación con vacunas de este tipo o de esta plataforma no producirá un resultado positivo para aquellos test que estén mostrando o mostrando test para la proteína anti-N. Otro reto importante es la inmunidad de rebaño. Una vez alcanzada, bien sea tras la vacunación o por la infección natural, se va a requerir establecer un correlato de protección inmunológica, es decir, un tipo y una cantidad de respuesta inmunológica que se correlacione con la protección inducida por la vacunación o por la infección natural. Dicen que un modelo, la literatura menciona que un modelo evaluó la relación entre eficacia de anticuerpos neutralizantes y de unión contra 7 vacunas y encontraron una fuerte correlación entre títulos de anticuerpos neutralizantes y eficacia de la vacuna. Sin embargo, hay que determinar cuáles son específicamente esos valores para dar con mayor precisión una claridad frente a qué tanto estoy inmune y cuánto me va a durar. Ante estos retos mencionados, los nuevos desarrollos de las pruebas se orientan a enfrentarlos. Con relación a las pruebas moleculares, se ha visto en que las pruebas moleculares que van nuevas están mirando cómo disminuir los costos, específicamente también con relación a los tiempos y los recursos que se utilicen para procesarlas, pero conservando un desempeño diagnóstico. Por ejemplo, todas estas muestras, estas pruebas moleculares, se basan en la misma tecnología de PCR, pero obvian ciertos plazos de manera que son mucho más rápidas.
y algunas pueden llegar a tener un mejor desempeño diagnóstico utilizando menos recursos. Entre ellas está la tecnología de CRISP o la tecnología de LAMP o la PCR digital o la PCR por gotas, que es Droplet Digital. En cuanto a las pruebas inmunológicas, que es donde yo diría está una importancia alta con relación al contexto de vacunación en el que estamos, y es de poder entender cuál es esa inmunidad que se está generando y a través de qué mecanismo, si es a través del mecanismo humoral o el mecanismo celular. Y en cuanto al mecanismo humoral, lo que se quiere cuantificar a través de citometría de flujo es la respuesta inmunológica con relación a la cantidad y la duración. De manera que esta citometría nos va a permitir identificar anticuerpos, tanto de IgG como IgM, de 3 proteínas simultáneamente, de la proteína Spike, de la proteína M o la RBD de la proteína Spike, y poder clasificar o entender específicamente aún más y desglosar cada una de esas células que se producen tras la respuesta humoral. Importantísimo también otras pruebas futuras que se están centrando con relación a las pruebas celulares, donde el ELISpot, por ejemplo, es una prueba, una técnica diseñada para contar específicamente células que secreten citoquinas. Normalmente las células se estimulan con un antígeno durante 24 a 48 horas y después se transfieren a unas placas que se recubren con un anticuerpo anticitoquinas para producir una respuesta. Y también están las pruebas diseñadas con citometría de flujo para poder identificar específicamente los tipos de células inmunes bajo su fenotipo y de poder aislar las poblaciones específicas de aquellas que estén reconocidas en todo el proceso inmunidad mediada de manera celular. Otras específicas adicionales que son de pronto están más futuro desarrollo y en este momento es de menor conocimiento. Están aquellas pruebas, por ejemplo, utilizando perros. Los perros pueden llegar a oler con que es una alianza global para el diagnóstico, busca acelerar las innovaciones de manera equitativa con las alianzas globales por muchas instituciones y ustedes pueden con el buscador encontrar o identificar cuáles son las pruebas que se están desarrollando, incluyendo sus objetivos y el rendimiento de estas. Muchas gracias por su atención.